paramos para hablar de género. Y le doy la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Giselle Brica. Hola Rebe, ¿cómo estás? Buen día para vos. Y bueno, a la audiencia vuelvo a saludarla porque esta vez vengo en calidad de columnista, como todos los miércoles. Compartimos, ¿no? este espacio de reflexión en donde nos ponemos los lentes violetas para analizar lo que sucede. Bueno, en este caso vengo también a celebrar un día patrio, ¿no? Bien. Porque venimos en el marco del 25 de mayo, comimos locro, comimos comidas típicas y demás, pero reivindicamos nuestro rol de ciudadanos también, ¿no? Nuestros derechos, también reafirmamos este sentimiento por la patria argentina, por nuestro país, ¿no? Por sentirnos de alguna manera argentinos, argentinas y también argentines. Me encanta. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el 24 de mayo se estuvo también celebrando o conmemorando el Día de la Patria Trans. Y en ese marco, uno de los principales pedidos, ¿no? de esta marcha y de este encuentro es por la sanción de la ley de la reparación histórica travesti trans. Las organizaciones del colectivo LGTBIQ+, participaron justamente de estos actos conmemorativos de la Semana de Mayo, ¿no? Recuerden que en muchos lugares se celebra esta Semana de Mayo. Que es comienza como el día de la escarapela y termina el 25. Exacto, bueno, celebrando en este sentido el Día de la Patria Trans, que se conmemora tradicionalmente cada 24 de mayo. En este caso, bueno, las actividades tuvieron lugar en la histórica Plaza de Mayo, allí en la ciudad de Buenos Aires, donde se congregaron una multitud de activistas y miembros de la comunidad. El evento contó con una fuerte carga de memoria histórica y reclamos políticos. El pedido central de este año, como les contaba, fue la inmediata sanción y aprobación de la Ley de Reparación Histórica Travesti Trans para compensar a las sobrevivientes por años de violencia institucional y persecución. Bueno, obviamente hubo varias actividades culturales en el lugar, se realizó una olla popular, se entonó el himno nacional con perspectiva de género y se recordó a las activistas históricas y víctimas de crímenes de odio. Este tipo de actos, obviamente que son completamente independientes y buscan reivindicar que las identidades disidentes también son parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de la construcción de la patria argentina. Me parecía sumamente importante traer este tema para debatir y para reflexionar, porque obviamente, otra vez en nuestra historia, comienzan a quedar invisibilizadas, ¿no? Si en algún momento de la historia toda la comunidad LGBTIQ+, sentía que estaba, ¿no?, posicionándose nuevamente en la sociedad, adquiriendo nuevos derechos, visibilidades, respeto y tantas otras cosas como cualquier persona. Bueno, de repente nos encontramos, ¿no?, en este marco, con este gobierno también nacional que todo el tiempo está provocándolas, fomentando la violencia, con discursos de odio o incluso negando sus identidades, ¿no?, con todo esto que habíamos avanzado en materia de derechos. Por eso, bueno, vamos a escuchar este primer audio que es un fragmento del inicio, ¿no?, de esta jornada que, como les decía, tiene que ver con la memoria histórica travesti trans en la Argentina. Nos encontramos en Plaza de Mayo por el Día de la Patria Trans, una fecha para reivindicar la lucha por la Ley de Reparación Histórica Travesti Trans, que consta en un resarcimiento económico para las adultas trans mayores que debido a la persecución y la discriminación no han podido acceder a un empleo formal y por ende a una jubilación digna. La Ley de Reparación Histórica Travesti Trans incluye además un pedido de disculpas de los gobiernos y del Estado por la continua y sistemática persecución hacia el colectivo tanto en dictadura como en democracia. Seguimos resistiendo, seguimos de pie, reclamando nuestros derechos con el legado de nuestras compañeras que nos precedieron y nos hacemos más visibles que nunca. Pedimos por todas las compañeras secuestradas, perseguidas y asesinadas en dictadura y después de la dictadura. Seguimos resistiendo a pesar de nuestras enfermedades,
defendiendo nuestros derechos y nuestras leyes vigentes. Bueno, ahí escuchábamos cómo daba inicio, ¿no? Este acto conmemorativo, como decíamos, de la patria trans en la Argentina. Y escuchábamos, ¿no? Bueno, lo que significa para ellas estar en este lugar, reunirse y reivindicar la lucha de tantas mujeres y activistas trans durante la época de la dictadura, que incluso dejaron su vida, ¿no? En ello, y que marcaron obviamente la historia y la lucha, ¿no? Por los derechos que continuaron años después otras activistas. La elección del 24 de mayo tiene una fuerte carga simbólica, se conecta, como decíamos, con la llamada Semana de Mayo, que es la previa al 25 de mayo de 1810, fecha considerada el nacimiento político de la Argentina moderna. Desde estos espacios sostienen que la idea de patria también debe incluir a las identidades históricamente perseguidas y excluidas. Escuchábamos recién, ¿no? El discurso. Antes, durante dictadura, sí, pero también en democracia, y también hoy lo estamos viviendo nuevamente. Increíble. De hecho, bueno, hace poco comenzó el juicio por el triple lesbicidio que tuvimos hace poco en Barracas. Bueno, lo que están exigiendo es reparación histórica ya. Se volvió a escuchar este reclamo histórico en que el Estado argentino todavía tiene pendiente la reparación, ¿no? Para las sobrevivientes, travestis y trans, porque es algo que no suele también visibilizarse ni hablarse. Hemos pasado el 24M, estuvimos conmemorando los 50 años de democracias, pero poco se habló también de aquellas personas que eran perseguidas y asesinadas durante dictadura por ser travestis o trans. Bueno, en este marco, como decíamos, organizaciones y activistas nucleadas en las históricas argentinas, así se llama esta colectiva, realizaron esta jornada de lucha para exigir, obviamente, la aprobación de esta ley, que es una demanda construida desde hace años por quienes sobrevivieron a la persecución, la violencia institucional, los edictos policiales, la exclusión y el abandono estatal. Bueno, por allí escuchábamos un poco esta reflexión, lo que pasa ahora, quizás no tanto como en esa época, pero desde aquel momento ya las personas, digamos, trans o que se identificaban, ¿no? Como trans o se vestían de mujer en ese entonces, eran perseguidas, eran echadas de sus hogares, no tenían acceso a la educación, ni tampoco tenían acceso a un trabajo digno. Y por eso es tan importante esta ley de reparación histórica, que se torna urgente y necesaria, además, como escuchábamos también, de un pedido de disculpas del gobierno nacional. Esta fecha fue una idea de Patricia Alexandra Rivas Paladino, una histórica activista trans, para reivindicar la lucha de travestis históricas por una ley reparatoria, y esto decía ella. El 25 es el día de la patria de los heterosexuales, bueno, el 24 es el día de la patria trans. Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? A Patricia Alexandra Rivas Paladino, que dice, bueno, el 25 de mayo será la patria heterosexual y el 24 es la patria travesti trans. Respecto de este proyecto de ley, bueno, contempla, como decíamos, un resarcimiento económico para las trans adultas mayores que no pudieron acceder a un trabajo formal que les permita vivir una vejez digna, y también, bueno, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de las personas travestis y trans es de 40 años solamente, por lo que todas aquellas personas quienes superen ese número se consideran sobrevivientes. La reparación significa el reconocimiento hacia un sector de la población sistemáticamente perseguido y que fue blanco de diversas vejaciones, tanto en dictadura, como decíamos, como en democracia. La sociedad entera ha sido testigo del genocidio travesti. Vamos a escuchar también
también, como para contextualizar, ¿no?, lo que pasaba en aquella época, la historia de Ana Lupes, que aparentemente es la travesti trans más longeva que tenemos hoy en la Argentina, y que justamente hay una activista, Barbie Di Rocco, que está realizando un documental con la colaboración de Moria Kazan. Wow. Moria Kazan, que además la tenemos y la conocemos como una referente, ¿no?, para el colectivo LGBTIQ+. ¿Por qué? Bueno, en este audio les cuentan la historia de Moria Kazan. Estoy acá en presencia de Ana Lupes. Ana Lupes es una pionera trans también. Tiene 83 años. Quizás vieron que, con los censos siempre hay un tema, ¿no?, con nosotras. Quizás alguien conoce a una persona trans también de esa edad o un poco mayor. Si no, hasta por lo que creemos, Ana Lupes es una de las más longevas que tiene este país. Y así como la más longeva, merece un gran reconocimiento. Entonces, yo quise hacer un reconocimiento para ella escribiendo su historia. A ella la conozco a través de una historia que tuve con Vanessa Show, que es otra pionera. Una activista en su manera, porque no es que podían andar con una bandera que decía vivan los derechos de las personas trans en 1970. Estamos hablando de unos tiempos horribles que se vivían. Entonces, dentro de esa presencia, que haya trabajado en teatro, que haya hecho funciones, que hayan tenido compañeras trans que se dedicaban al espectáculo, marcaron también una gran parte de nuestra historia. A partir de haber conocido a Vanessa tras su fallecimiento, empiezo a encontrarme con fotografías en blanco y negro con rostros desconocidos, compañeras que yo no sabía quién eran. Entonces empecé a investigar, empecé a hacer un documental a la par. En ese entonces había algo llamado Inca, que, apenas asumió este gobierno tan nefasto, se vino todo al tacho. Y así igual seguí documentando con los pocos recursos que tenía, y así fue que encontré a Ana Lupes. Apenas la conocí, ella me dijo, quiero que escribas mi historia, y eso hice. La historia de Ana, aparte tiene el prólogo de Moria Kazan, para decir que tiene que ver Moria. Los padres eran militares, pero dentro de lo que ella podía, con el poder que tenía el ser la hija de un milico, iba a la comisaría y sacaba a los maricones de la cárcel. Decía, me sacan a mis amigos presos por puto. Y venía la hija del milico y vayan los amigos putos, ¿no? Entonces, dentro de esa militancia media, ¿no?, camuflada que tenía Moria, refugió a Ana Lupes en su casa. Por eso Moria le escribió el prólogo, porque Moria la tenía en su casa mientras los militares la buscaban. Así fue como en esta historia quedó plasmada una amistad también. Bueno, Wow, escuchábamos un poco, me encantó. ¿no? En principio, la historia de Ana Lupes, Ana Lupes Astargo Chaparro, que es un nombre completo, como decíamos, una de las travestis trans más longevas que tenemos en la Argentina. Y quiero destacar esto que decía Barbie Di Rocco, ¿no? Qué difícil saber cuántas travestis trans hay en la Argentina y qué edad tienen, porque en los censos no queda plasmada esta información, ¿no? Entonces ella decía, si hay alguien que conoce alguna otra travesti trans más grande, que nos cuente, ¿no? Porque no hay datos al respecto. No, seguimos con el sistema binario. No hay información, exacto. Y en el marco, ¿no?, de recuperar estas historias que también sucedían en dictadura, aparece la historia también y la participación de Moria Kazan. ¿Y por qué también es un emblema dentro de la comunidad LGBTIQ+? Porque ella, hija de militares, rescataba, digamos, a los travestis trans, a los putos, dicen, ¿no? Sí. Que estaban en la comisaría, y además también le dio asilo o la resguardó a Ana Lupes, ¿sí? Wow. Moria Kazan, y por eso formaron Qué hermosa historia. esta gran amistad, y también no rescatar la importancia y la valentía de Moria Kazan, hija de militares, iba a sacar a los travestis trans de la comisaría. Tremendo lo de Moria. Quería traer un poco esta historia también como para contextualizar qué era lo que sucedía también en ese momento. Literalmente, o los golpeaban brutalmente, las golpeaban brutalmente, porque además les insistían para que obviamente se hagan cargo, ¿no?, del nombre que les pusieron al nacer, que obviamente era de varón, y terminaban también incluso a veces asesinándolas, ¿sí? Como tantas otras personas también en dictadura, y por eso insistimos, tan importante esta ley de reparación.
Quiero terminar esta columna con un testimonio también de Diana Zacayán, que fue una reconocida líder del colectivo Travesti Trans, asesinada brutalmente en 2015. Recordamos que también durante su juventud fue víctima de violencia institucional debido a, bueno, obviamente la persecución por su identidad de género por parte de las fuerzas policiales, dado que, recordemos, en aquella época, ¿no?, en época de dictadura, ser trans era considerado un delito, ¿sí? O sea, te metían presa por vestirte de mujer, ¿no? Claro. Además, bueno, integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino. Qué Sí, bien. bueno, Diana Zacayán es una referente del colectivo. Tremendo logro. Muy reconocida, sí, ella luchó muchísimo por los derechos del colectivo, de hecho también laburó mucho por el cupo travesti trans. Y bueno, en su momento también cuando celebran esta patria travesti, un 25 de mayo, pero de 2010, le realizan una entrevista que me pareció muy significativa también para reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver, como decíamos, con estos sentimientos de sentirnos argentinos, argentinas, pero también de reivindicar nuestra democracia, de pensar en todo lo que habíamos avanzado como sociedad en ese momento y lo que estamos retrocediendo hoy en día. Escuchamos esta primera parte de la entrevista a Diana Zacayán. Cada 10 años aproximadamente teníamos una historia o un momento trágico en nuestra historia, y en realidad esto estaba relacionado con que había representantes de nuestra sociedad que no defendían los derechos de quienes más necesitamos, que han empeñado todas sus políticas en defender los derechos de los más poderosos. Y hoy me parece que estar en esta plaza, quien como yo, que vivió tantos años de la prostitución, celebrando un país de democracia, un país de libertad, un país donde yo puedo decir, hoy tengo un DNI que me reconoce como sujeta de derecho, hoy hay tantas y tantos ciudadanos que han sido discriminados, que han sido expulsados, que han sido corridos de los derechos más elementales, que pueden estar gozando de la ciudadanía plena, ¿no? Personas que no tenían hogares, personas que hoy pueden resignificar sus vidas con un trabajo digno, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos en un momento de decisiones y me parece que nosotras y nosotros como sociedad tenemos la clara responsabilidad de decidir hoy qué modelo de país queremos, qué modelos de sociedad queremos, y comprometernos a cuidarlo también. Bueno, escuchábamos las palabras de Diana Zacayán. 2010, año 2010, ¿no? Esto de reivindicar sus derechos, considerarles personas de derechos. Ella, bueno, ahora en el segundo audio lo dice, ¿no? Cuestiones tan básicas como, por ejemplo, tener una cuenta en el banco, tener tarjeta de crédito, bueno, y que los reconozcan por su identidad autopercibida, ¿no? Algo tan básico que en ese momento era una gran alegría, era un avance, como decíamos, hacia la democracia, y por eso me parecía sumamente interesante traer, ¿no?, este testimonio de Diana Zacayán también en el marco, ¿no?, de esta patria travesti trans, claro, pero del año 2010. Escuchamos esta segunda parte de Diana Zacayán. Bueno, hoy yo puedo tener una cuenta en el banco, lo que para cualquiera de ustedes que está acá es algo común, o tener una tarjeta de crédito no la podía tener, o no podía ir a un hospital público porque en la sala de espera me sentía violentada porque no me respetaban por el nombre de identidad en el cual yo me reconocí. No éramos sujetas de derechos, consideradas sujetas de derechos, y me parece que el Estado argentino haya avanzado en el reconocimiento de sus ciudadanos, parte de ellos que estaban excluidos de todos los sistemas, que no gozaban de los derechos económicos, políticos y sociales, que hoy pueda reconocerla y reconocernos como sujeta de derecho, nos convierte en un país más digno, en un país que vos decís, bueno, Argentina goza de una sana democracia y la podemos seguir fortaleciendo. Yo hoy me siento con el compromiso de luchar por aquellos que todavía faltan. Seguro que hay un montón de cosas que faltan, hay un montón de personas
a las cuales sus derechos más elementales todavía no les son garantizados. Hacia ello tenemos que llegar, y yo, como una simple persona militante de los barrios, soy argentina sobre todas las cosas. Cuando hace un par de años atrás, en el 2001, renegaba de serlo y tiraba piedras contra esa Casa Rosada, hoy estoy acá para decirle: resignifico la palabra patria, resignifico la palabra de ciudadana argentina, y estoy acá para celebrar junto a todas estas personas que vinieron hoy, muchas de aquellas que quizás no creyeron en que era posible cambiar esta sociedad. Me parece que hoy venimos acá para comprometernos a seguir construyendo esta sociedad tan linda, tan libre, tan justa y, ¿por qué no, tan revolucionaria? Bueno, tremendas palabras. Da un poco de nostalgia, Sí, ¿no? sí. Porque esto pasaba en el 2010. Wow, qué ¿no? lejos que estamos, parece. Tan lejos, y a la vez parecía una sociedad, ¿no?, tan avanzada, tan democráticamente avanzada, digna, decía Diana Zacayán, esta reconocida líder del colectivo trans, recordamos, asesinada brutalmente en el 2015, y que además fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino. Se pone la piel de gallina, ¿no? Tremendas sus palabras, y lo que por lo que estaban luchando también, que hoy obviamente vuelven a reivindicar. Este Día de la Patria Trans, y por supuesto el pedido por la sanción de la Ley de Reparación Histórica de Travestis Trans. Me parece muy significativo en este marco y en este contexto, sobre todo por la época, ¿no?, en la que estamos atravesando esta crisis que tenemos también. Me gustaba mucho la palabra que ella decía de resignificar la patria. Exacto. Eso me encantó, decir, bueno, resignifiquemos para nosotros, ¿no? ¿Qué es? Definamos como eso, y la verdad que es muy lindo sus palabras. Tal cual, la patria, ciudadanes también, ¿no? Resignificar la palabra ciudadanes, nuestros derechos, la democracia, ¿no? Digo, me parecía sumamente interesante e importante justamente reivindicar la lucha del colectivo LGBTIQ+, de los travestis, de las travestis y trans, de los putos y putas que están también en la calle, que salieron a reclamar por sus derechos, para también hacer visibles sus luchas, pero que también tiene que ver con nuestra democracia, porque ellos son nosotros y forman parte de nuestra sociedad. Totalmente. Y también son ciudadanos con derechos, y que es importante, ¿no?, reivindicar sus luchas y, por supuesto, insistir en esta reparación histórica que es tan necesaria y urgente. Bien, Gise, me encantó este tema del día de hoy, además muy necesario también, ¿no? Como ver el otro lado de la cara de las festividades y demás, tipo, ¿qué pasa, no? Con los invisibilizados, con los que siguen peleando por los derechos, así que así pasaba esta columna nuevamente de género con nuestra compañera Giselle Brica.